Hola, buen día. Dios los bendiga el día de hoy y siempre. Vamos a escuchar una canción para exaltar a Dios, para hablarle a su espíritu y que el día de hoy también esté con nosotros. Gracias. Ahorita nos vemos en 5 minutos. Dice la palabra de Dios en Marcos 14:26. Después, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Es conmovedor pensar que Jesús cantó con los discípulos. Para ese momento se acostumbraba a entonar el Jalel, los salmos del 113 al 118. Y Jesús lo hizo antes de entregar su vida. Entonó los salmos, posiblemente para él mismo. Este es un homenaje respetuoso en adoración, titulado El canto de Jesús. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Los ídolos son obra de manos, mas tú hablas, tú ves, tú oyes, tú salvas. Bendecidos los que en ti confían, tú eres nuestro escudo, nuestra ayuda fiel. Alabad a Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya. Aleluya, amo a Yahvé, pues ha oído mi voz, mi súplica y mi clamor. Me rodeó la muerte, pero clamé, oh Yahvé, libra mi alma, clemente eres, justo, compasivo. Guardas a los simples, levantas al caído, volverá mi alma a tu reposo, porque tú me has hecho bien. Alabad a Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 grandes tu misericordia. Todos los pueblos alabarle, su amor no tiene fin, su verdad permanece. Alabad a Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya, aleluya. Yahvé está conmigo, no temeré. Desde la angustia invoqué su nombre y me respondió con libertad. La voz de júbilo está en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace valentías.
No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 su misericordia no falla, su fidelidad no termina. Hola, buen día. Dios los bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí en martes 10:30. Gracias a Dios por esta oportunidad de vida, por esta oportunidad para poder hablar de su palabra, de sus enseñanzas, cantar alabanzas para Él. Es muy grato, te llena el corazón, el espíritu, que eso es lo principal que dijimos, ¿no? Aquí, pues Dios quiere sanar tu espíritu, quiere sanar todas esas dolencias que tienes desde la niñez, porque mucha gente traemos cosas de la niñez que hasta hoy no hemos sanado, pero Dios hoy quiere limpiar ese espíritu, esa alma, ese cuerpo, hacerte nueva criatura, darte nueva vida, y eso es lo que hoy quiere Dios. Hoy quiere que tú aprendas desde el espíritu, que tú aprendas a escuchar desde ahí, porque ahí Dios pues va a hacer grandes obras para ti. Solo es de que tú te quieras rendir a Él, humillarte a Él, dejar ese enojo, esa ira, esa altivez que a veces tenemos en el corazón, para no querer cambiar, para sentir que como vives está bien. No, Dios siempre quiere un cambio para ti. Hoy, si nos estás escuchando por primera vez, si ya no has escuchado, o o ya has estado aquí en este espacio, pues Dios quiere hablarte hoy desde el espíritu, ahí donde está Él, en el corazón, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón. Dios quiere darte esa luz divina que viene ese resplandecer, ¿no? Que tiene Dios aún en la oscuridad. Dios está ahí contigo, y solo falta que tú te dejes moldear, que te dejes abrazar, que te dejes moldear por Dios, hacerte una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo espíritu. A pesar de todo lo que has pasado en tu caminar en la vida, pues Dios es ese Dios que perdona, que limpia, que sana, que moldea, que cura de toda enfermedad, ya sea espiritual, del cuerpo o del alma. Ahí siempre está Dios para ti, incondicional, porque a pesar de todo, Él nos ama. Y siéntete privilegiado de que hoy nos escuchas, de que hoy nos estás oyendo, de que pues de que estamos oyendo todos, ¿no? Hay que sentirnos privilegiados de que Dios nos está buscando y nos está tocando a la puerta de nuestro corazón para que podamos abrirle, y Él estará ahí con nosotros en todo momento, que tú lo sientas más cercano, porque Él siempre está contigo, nada más que nosotros no queremos abrirle, no queremos hablarle. Nos da miedo conocerlo, nos da pena que los demás digan: ¿por qué crees solo en Dios y en Jesús si existen tantas cosas para creer? Pero Dios es infinito, Dios es amor, Dios es tu Padre, Él nos creó, y pues que no te dé pena ni te avergüence de solo creer en Él y dejar esas falsas
creencias que tenemos que pues en falsos ídolos, ¿no? Que ese Dios no oye ni escuchan, pero nosotros los buscamos, ¿no? Ahí en lugares a donde hacen hechicerías, brujerías y todo eso para poder según obtener lo que quieres, pues es solamente buscar más maldad para ti, más oscuridad, y Dios no quiere eso para nosotros. Hoy te está buscando y Dios es un caballero. Tú sabes si le abres la puerta de tu corazón, de tu espíritu, o lo dejas ir, pero no lo dejes ir porque te esperan grandes bendiciones en sus manos. No sabes lo que Dios tiene para ti, no sabes los milagros, los prodigios que puede hacer en tu vida, que puede cambiar, que puede llenar ahí, que Él puede llenar esos vacíos que tú tienes, esos miedos. Entonces, bueno, pues estamos aquí con la bendición de Dios, con mucha alegría, dándole la bienvenida a Angélica, como siempre, pues de pie aquí con nosotros desde el principio. Ya el próximo mes, pues cumplimos un año de estar aquí en vivo con ustedes, hablando de la palabra, Dios moldeando, haciéndonos un corazón más de fe, creer más en sus palabras, ver sus milagros. Y bueno, pues ya los estaremos invitando a nuestro primer aniversario. Y muchas gracias por continuar aquí, Angélica. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de bendiciones a ti y a toda tu familia. Que Dios siga obrando en su espíritu, dándoles tantas bendiciones como el día de hoy. Hay otra persona aquí viéndonos, no sé quién es, no veo su nombre, pero también Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios nos llene de sabiduría, de discernimiento, de amor propio para pues continuar escuchando la palabra de Dios, de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dejarnos moldear por ellos. No así que no hay que creer en cosas vanas, pasajeras. El enemigo a veces nos pone mentiras para no llegar a Dios. Y pues a veces nos llama a Dios y estamos en el camino y a veces nos cansamos, nos desesperamos porque no vemos lo que nosotros queremos, ¿no? En nuestra vida, pero Dios sabe cómo lo hace, por qué lo hace, si es su voluntad hacer lo que tú quieres, si no, entonces Dios está ahí para guardarnos la vida, el espíritu, nuestros hechos. Dios es maravilloso, es grande, misericordioso, un Dios de salvación, nos llena de amor, de regalos, de milagros. En sus manos, no hay nada que temer. En sus manos no hay miedo, no hay ira, no hay rencor, como el enemigo nos quiere poner engaño siempre, ¿no? Para andar en la vida sin falta de, pues, no perdonando, con enojo, con frustración, con ira, con soberbia, con orgullo, con altivez. Así nos quiere el enemigo para que pues nos perdamos en el camino. Entonces, pues hoy Dios quiere llegar a ti, quiere que lo conozcas, como dijimos al principio de este espacio. Este espacio es la casa del Señor o la casa de Dios, es lo mismo. Dios quiere que tú lo conozcas desde ceros, que tú no creas que por lo que tú has pasado es consecuencia de Dios, no. Son consecuencias de nosotros, de la vida que a veces llevamos por ignorancia, porque pues el enemigo así nos tiene, ¿no? En ignorancia, creyendo que las cosas del mundo, las cosas terrenales nos dan tranquilidad y felicidad, y no es cierto. Hasta que llegamos a Dios, hasta que leemos su palabra y la conocemos, nos damos cuenta que qué mal estábamos a veces, ¿no? Tomando malas decisiones, y Dios nos da a comer de ese árbol de la vida, ese árbol donde nos da ese discernimiento entre el bien y el mal, y cuando llegamos a Él sabemos lo que estamos haciendo mal, y
Él nos da la fuerza y la voluntad para caminar en ese camino lleno de luz y de verdad, que es su Hijo Jesucristo, es el Hijo, es el Espíritu. Y ahí nos quieren llevar a caminar en ese lugar santo, en ese camino recto a la vida eterna, porque ya, como hemos dicho, no te preocupes por esta vida, también preocúpate después de la muerte. ¿A dónde vamos a ir? Y yo creo que todo el mundo quiere paz en su vida, quiere amor, quiere alegría, quiere ese abrazo, quiere que ese corazón sea feliz, y entonces no nada más pienses en esta vida, sino empieza a caminar con Dios hasta tu muerte y llegar a ese lugar santo, santísimo, donde está Dios, donde hay libertad, hay amor, hay paz, y llegar a esa vida eterna que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, pues Dios te bendice en todo momento. Gracias por estar aquí. Te pido que guardes una hora más o menos, que escuches la palabra, sobre todo leer la palabra de Dios, que es la Biblia, donde decimos que si tú la lees, aquí vas a encontrar sabiduría, inteligencia. Aquí en este libro vas a sanar, te vas a liberar de todos esos demonios que a veces tenemos en el alma y que nos hacen hacer muchas tonterías, pero si tú lees la Biblia, Dios te alimenta a través de ella, te alimenta el espíritu de acuerdo a lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Entonces te invito a comprar tu Biblia, o si no tienes, pues desde tu celular ya la puedes bajar gratuitamente. Y esta Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde Jesús ya estuvo viviendo aquí con nosotros en la tierra, y puedes leer desde el Nuevo Testamento y entender quién era Jesús, ¿no? Ahí vas a entender qué Dios quiere para nosotros, qué poder tenía y qué dominio tenía Jesús para sanar a enfermos, liberar endemoniados, qué fuerza tenía en esa palabra que salía desde su espíritu, ese creer y esa fe que tenía en su Padre. Y nosotros también podemos lograrlo porque Dios nos da dones, y entonces ahí podemos también ser como un discípulo de Dios que va por el mundo hablando de la palabra, sanando, libertando, liberando. Y eso queremos en este espacio, que tú nos escuches y que Dios, a través de su espíritu que está aquí en este lugar, en este momento, te dé lo que hay te dé lo que hay en tu corazón, tus anhelos. Y si no obtienes lo que quieres, Dios te va a mejorar eso. Dios quiere lo mejor para ti, pero a veces somos necios y y hacemos lo que queremos, y no. Dios a veces tiene cosas mejores para ti, y no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Entonces, pues yo te pido que leas la palabra, que te llenes de ella, que comas en todo momento estos frutos de Dios, porque pues toda esta gente que escribió en este libro, pues vio a Dios, ¿no? Tal vez en espíritu, y no lo vio directamente, pero vio la fuerza de Dios, los milagros, ¿no? Porque Él es dueño de todo, de lo que hay en el cielo y en la tierra. Entonces, yo te insto nuevamente a que leas la palabra, que no nada más te quedes con lo que escuchas en este espacio o en tu iglesia, o no sé, en los medios de comunicación, sino también que leas, ¿no? Que leas, que no te dé flojera leerlo, y pues vas a ver que vas a aprender mucho, y a través de este libro tú vas a sanar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con lo que es importante, que es leer la palabra de Dios. Y hoy nos toca leer Marcos número 4.
Y entonces pues vamos a empezar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Dice la palabra de Dios en San Marcos número 4, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100%. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros no os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y al 100%. En otro subtítulo dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también: mirad lo que oís, porque como con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Cuando muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como ésta en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó en una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar: Cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás ahí amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, amén, amén. Esta es la palabra de Dios, es Jesús en la tierra, como les decía, pues Jesús con sus milagros, y él siempre hablaba en parábolas para que solamente los que caminaban con él supieran cuáles eran esos secretos del reino de los cielos. Y hoy Dios eso para nosotros, que nosotros nos acerquemos a Jesús, entendamos el lenguaje de Jesús, que aquí no hay acertijos ni nada, pero Jesús quiere que tú le entiendas su lenguaje, que porque él se sentía perseguido por los fariseos, por los saduceos, por los romanos. Mucha gente lo perseguía porque creían que él no era el Mesías, el hijo prometido de Dios. Y pues bueno, esa es una profecía que se habló durante el Antiguo Testamento y con Jesús fue cumplida. Él vino a la tierra, él hablaba en parábolas, y hoy quiere que nosotros entendamos qué significan esas parábolas. Si tú lees la palabra, él te va a dar la respuesta. Ya la vimos. ¿Qué es la parábola del sembrador? ¿Qué es la parábola de la semilla de mostaza? Porque solamente a sus discípulos les hablaba a sus discípulos les hablaba qué significaban las parábolas. Bueno, había muchas cosas y hoy Jesús quiere que tú entiendas. Entonces, no nada más, como dice aquí en la parábola de la semilla, que tú no nada más des fruto al 30 ni al 60, sino que llegues al 100%. Que tú que llenes ese corazón de esa semilla de amor, de palabra de Dios, y que la conozcas, que no nada más te quedes con lo que escuches, sino que tú leyendo la palabra encontrarás la respuesta de Jesús, encontrarás su presencia en ese lugar. Y bueno, pues yo te insto nuevamente a que tú leas la palabra, que la leas detenidamente, con entendimiento, con ganas de conocer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en todo momento, y que te llenes de ellos, y que seas como esa semilla de mostaza, que no nada más te quedas como semilla en los pedregales, como ese, ¿no? Se ahoga de agua y ya no sirve, sino que te dejes sembrar por Dios y llegar a ese 100% que te va a llenar de Él, que tú vas a encontrar la fe, la esperanza, la paz, y te vas a
a dar cuenta de quién es tu Padre, quién es Jehová, quién es el Señor Jesús, porque dio la vida por cada uno de nosotros, porque esa vida tiene un valor, y ese valor es que tú llegues a Jesús y a través de él, Dios nuestro Padre, Jehová, te perdone todo pecado, toda falta, toda ignorancia que a veces cometemos, ¿no? En el caminar, Dios te la perdona. Y perdona y olvida. Entonces, tú solamente déjate guiar, déjate llevar por Jesús y tú vas a ver el poder que tiene sobre tu vida. Y entonces, dice que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, bienaventurado el que cree en la palabra de Dios, porque ahí verá su delicia. Ahí se deleitará. Ahí se llenará de ese alimento, de esa palabra de Dios. Y tú lo vas a conocer, y tú vas a experimentar y vas a hacer un testimonio, como todos los que están aquí, de lo que Dios puede hacer por ti. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Pues ojalá y nos sirva, nos funcione, que Dios hoy llegue hasta nuestro espíritu para darnos esa sabiduría para entenderla, ¿no? El que dice, ¿cómo dice? El que sabe oír, que escuche, algo así. El que tiene oídos, bueno, la idea es esa, pero bueno. Entonces vamos con el tema de hoy. Dice, el título es Inseguridad con fe en Dios. Y dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y bueno, pues siempre en la vida vamos caminando con inseguridades, ¿no? A veces pues nos fue mal en la niñez, nos fue bien, o vamos caminando con la bendición de Dios, pero a donde vamos siempre vamos con inseguridad, con miedo. Y dice que cuando tenemos amor a Dios, porque Él es el que nos da la seguridad, Él nos da la paz, el amor que necesitamos para caminar, no hay temor. Pero el temor lleva en sí castigo. Entonces, cuando tenemos miedo, pues nos castigamos a nosotros mismos, ¿no? Porque con ese miedo, nos da inseguridad todo, ¿no? Creemos que a veces lo que estamos haciendo está bien y como decíamos al principio, hasta que conocemos a Dios, sabemos qué es lo que estamos haciendo mal o qué era lo que estábamos haciendo mal. Y entonces la inseguridad nace en el momento que empezamos a desconectarnos de lo que somos realmente. Dios nos trajo a la tierra para ser valientes, para ser esforzados, para no tener miedo, para no escuchar al enemigo, ¿no? Y que nos mete engaño y hacer cosas que no son gratas para Dios. Y entonces vamos caminando por el mundo con esa inseguridad que nos desconecta, que nos hace sentir con miedo siempre y a veces causamos muchos errores por ese miedo, cuando dejamos que la mirada de los demás tenga más fuerza que la propia. Y sí, a veces nos desconectamos de nosotros mismos y dejamos de ver qué es lo que queremos para nosotros, qué es lo que necesitamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que tengo que hacer para ser mejor persona, pero a veces nos dejamos guiar por los demás, ¿no? Y esos demás
a veces nos llevan al despeñadero, a la, nos, nos entramos en maldición, ¿no? Nos perdemos en el camino y hacemos, pues cometemos muchos pecados a veces por, por querer escuchar a los demás y no escucharte a ti mismo, qué es lo que quieres, porque desde que nacemos Dios nos da ese discernimiento entre el bien y el mal. Y a veces, de veras que a veces sí sabemos que estamos mal, pero seguimos cometiendo el mal, ¿no? Queremos darle que los demás nos admiren, ¿no? Y mientras tú te sientas mal, pues los demás se sienten bien conmigo, entonces pues no importa lo que yo sienta, no importa que yo me esté derrumbando, no importa que yo esté mal, que le esté pasando mal. Entonces a veces por escuchar a los demás, por querer qué es lo que quieren los demás de uno, pues nos olvidamos de nosotros mismos. Al final pues viene la decepción, porque nosotros éramos unas personas que a lo mejor teníamos para hacer más, y no solamente en lo material, ¿no? Ni lo intelectual, sino también en el espíritu, porque cuando tú llegas a Dios y empiezas a trabajar con Él, te admiras de esa inteligencia que tú tienes, porque a todos nos dio inteligencia, a todos nos dio dominio, a todos nos dio poder, voluntad, pero en el camino nos vamos olvidando de esas cosas. Pero entonces hay factores que son muy comunes para alimentar nuestras inseguridades, ¿no? Como por ejemplo, no confiamos plenamente en Dios. Eso es lo primero. No confiar en Dios, no confiar en Jesús, no confiamos en el Espíritu Santo, pero porque a veces nunca nadie nos enseñó a amarlo, a escuchar a Dios. Nadie nos enseña a veces. A veces algunos tienen suerte de haber nacido con la palabra de Dios y aún así esas personas a veces cometen errores, pero eso es lo principal a veces en la inseguridad, que no conocemos plenamente a Dios. Las críticas constantes, experiencias de rechazo, aceptación de los demás, ¿no? Aceptamos, es por aceptación a los demás, por sentirme aceptado, por sentirme adaptado por los demás. Abandono, ya sea en la infancia o en la adultez, eso también pesa mucho, eso de que te abandonen, de que te rechacen, sí pesa mucho en el corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Eso hace mucho daño, en tener relaciones tóxicas donde nos hacen sentir que somos insuficientes, en comparaciones, en el fracaso, en el miedo a fallar, en el miedo a tomar decisiones, en mirarte al espejo. A veces nos da miedo mirarnos al espejo y saber quiénes somos, ¿no? Eso también es inseguridad, y también inseguridad a veces nos da las enfermedades, ¿no? A veces hay enfermedades muy malas que nos da miedo, que pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios está contigo en todo momento. Y todo esto hace que nos paralicemos y nos impida avanzar. Todo esto hace que tus pensamientos se bloqueen, que pienses que no existe un Dios todopoderoso, que Jesús no dio la vida por ti y que el Espíritu Santo menos te va a sanar. Pero si tú empiezas a quitar todas estas mentiras del enemigo que ha puesto en tu vida, en todas estas inseguridades que a lo mejor son más, pero son ejemplos, algunos ejemplos, y te los empiezas a quitar, empiezas a caminar seguro, entonces es ahí a donde tú vas a conocer a ese Dios todopoderoso. Y a veces nos volvemos nuestros propios jueces, hablándonos con dureza y dudando de lo que podemos lograr.
A veces nosotros mismos nos ponemos el pie en decir, no, es que no voy a poder, es que yo no sé, es que yo no tengo inteligencia para lograr eso. Y como decíamos, Dios desde que nacemos nos da esa inteligencia, esa sabiduría, discernimiento. Eso lo tienes. Solamente que en el camino has tomado esos frutos de Satanás, ¿no? Que te han hecho creer que tú no puedes, que ahí donde estás es lo que mereces. Y no es cierto. Tú mereces más, porque Dios quiere darte eso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Que no dudes, que sobre todo está Dios. Sobre todo está Dios. Y Él te va a dar pensamiento. Dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Porque para daros el fin que esperas. Entonces Dios siempre te va a dar esos pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios no es malo. No, Dios no tiene maldad en Él. Él siempre quiere lo mejor para ti. Dios nos creó sin inseguridades, fuertes, llenos de luz y propósito para Él. Cuando sientas una situación que te rebasa, que ya no puedes más, míralo a Él, clámale, pídele y pero no veas al problema, sino ve a Dios, porque Él te va a dar la solución. Es solamente que tú tengas fe. Pero no, dice, no vayas por fe, por vista, sino en el Espíritu, sabiendo que Dios lo va a hacer. Que esa fe en el Espíritu tiene que crecer, tiene que crecer. A lo mejor hoy tienes muchas inseguridades, muchos miedos, porque has caminado así durante mucho tiempo. Pero tú solamente te tienes a ti mismo para levantarte y tienes a Dios, que Él te levanta, te va a llenar de seguridad, te va a quitar esos miedos que no te dejan seguir adelante, tomar una decisión. Y Dios te da soluciones. Tal vez si escuchas a alguien o a veces te pone algo que leer y Dios te da la respuesta, lo puedes escuchar desde adentro, en tu corazón, en sueños. Dios siempre da la respuesta. Y dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y ese es Dios, que Él Él no permite que entres en temor, que entres en desesperación, sino que si tú tienes fe, esa fe que mueve montañas, que no se mueve por lo que ves, ¿no? En tu casa, el problema, el trabajo, en la escuela, no sé, sino que desde adentro de tu espíritu dices, yo sé que Dios lo va a hacer y que a lo mejor no va a hacer lo que yo quiera, sino me va a mejorar, me va a dar una nueva respuesta, me va a dar la mejor respuesta, porque Dios te ama, porque Dios ama el esfuerzo de cada uno de sus hijos por conocerlo, por saber quién es Jesús, ¿no? Admirar lo que Jesús hizo por nosotros, valorarlo, porque eso tiene un valor. Entonces, cree y confía en Él. Él está obrando en ti, tú eres suficiente para Dios y Dios camina contigo. Cuando confías en Dios, puedes encontrar la fuerza para enfrentar tus miedos e inseguridades. Con Él a nuestro lado podemos vencer todos esos pensamientos negativos que a veces el enemigo quiere ponernos, ¿no? No, pues tú no puedes. Tú no puedes, tú no lo sabes, tú no lo vas a lograr. Todas esas cosas que tú escuchas aquí en tu cabeza que no son positivas, es el enemigo que quiere derrumbarte, que quiere hacerte ver mal.
Entonces tú no escuches esas palabras, tú siempre ve con fe, con ese creer de que Dios te va a ayudar a lograr lo que tú quieres, hacer ese cambio. No pienses que porque tú ya hiciste muchas cosas malas, Dios no te va a perdonar. Dios es bueno y te perdona. Entonces, como dice en segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu te ha dado Dios desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Y el caminar, pues a veces ha sido pesado, ¿no? A veces es difícil porque tenemos que, como decimos, salir con nuestras propias fuerzas. Y a veces el camino ha sido pesado, pero Dios está ahí para darte poder, para darte amor, para darte dominio propio, para darte paz en el corazón. Y sí te lo da. Y ahí donde estés, en el lugar a donde estés, si tú te sientes deprimido, con miedo, con inseguridad de no saber qué hacer, pídele respuesta a Dios y Dios te la va a dar. Ya te digo, con una persona, Dios te puede poner un ángel y hecho en persona y Él te da la respuesta porque lo hemos visto, lo hemos vivido en sueños, en la tele, a lo mejor puedes prender o ver YouTube y Dios te va a dar la respuesta, porque así es Dios, es grande y poderoso, porque cuando tú quieres una respuesta, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, pero Dios te la da, entonces no te desesperas. Dice en Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces Dios nos va a sacar del lodo cenagoso para ponernos los pies sobre la peña, sobre el piso firme, donde va a estar Dios ahí, Jesús, el Espíritu Santo, esa roca que a pesar de la lluvia, de los truenos, de todo, Dios está ahí para fortalecernos, para darnos seguridad, para quitarnos todos esos miedos, ese tambaleo que a veces tenemos de, híjole, lo hago, no lo hago, está bien lo que estoy haciendo, no está bien. Dios siempre te va a dar la respuesta y hasta tú mismo a veces sabes la respuesta, pero te da miedo tomarla. Pero aún con miedo, toma la decisión. Y dice también en Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es Dios. Con esa seguridad, anda en tu caminar, en tu andar. No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios está contigo en todo momento. Tú no lo dudes. Cuando empiezas a creer, a confiar en Dios, Dios está contigo todavía más. Y hoy tú lo estás conociendo, no sé si por primera vez, si tú ya nos has visto o ya lo conocemos, pues hemos visto sus milagros, sus prodigios, cómo nos toma de la mano y andamos con Él sin miedo, porque Dios nos da esa paz en el corazón, esa seguridad. Y así es Dios en todo momento con nosotros, no nos deja tener miedo, porque Él es omnisciente, omnipotente, Él es todo, Él está en todo lugar, Él sabe todo de ti. Y no lo dudes, no, como decimos, no porque no creas, no quiere decir que no existe, porque sí existe, porque Él te da esa fuerza, ese valor para hacer las cosas. A veces estamos en duda, pero Dios te da ese valor para poder dar el paso, ¿no? Y aún con miedo, darlo. Hoy Dios quiere que tú tengas esa seguridad en el espíritu, esa fe que anda por vista
no anda por vista, sino por fe. Ese corazón en donde Dios va a entrar hoy y va a quitar toda inseguridad, todo miedo. Porque tú eres un ser único y irrepetible para Dios y siempre va a estar contigo para darte ese apoyo, todo lo que tú necesitas. Entonces tú no tengas miedo de decir es que no voy a poder salir de esto, no. A veces hay adicciones muy difíciles de dejar, pero Dios te da la fuerza y la fortaleza para poder dejarlo y no volver a caer. Entonces es solamente de hablar con Dios, orarle, clamarle, pedirle, pero con fe, no dudando, porque si dudas, entonces ya no llegas a Dios. Llegar a Dios es ser firme, estar seguro de que Dios quiere obrar en tu vida, de que tú quieres llegar a Él y que tú quieres un cambio, que tú quieres mejorar, no solamente en lo material, en la tierra, sino también espiritualmente, porque como decíamos, también hay que preocuparnos por eso, por llegar a esa vida eterna donde Dios nos tiene destinados, a darnos esa paz y esa tranquilidad que a veces anhelamos y no la tenemos, pero o sea, también te la puede dar aquí en la tierra. Entonces, tampoco ya no te evita hablarte mal, hablarte que eres un tonto, que no puedes, que eres un ignorante, que tienes lo que te mereces, ¿no? A veces nos hablamos de esa manera. Me merezco estar enfermo, me merezco estar postrado en una cama, cuando no es cierto, cuando Dios puede perdonarte todas esas cosas a donde tú has llegado hoy, porque son consecuencias de nuestra propia vida, ¿no? No creas que Dios te castigó, no creas que Dios te puso esta prueba, sino muchas veces son las consecuencias de lo que hemos estado viviendo. Entonces, tú no le eches la culpa a Dios, no creas que no te mereces el amor de Dios, porque te lo mereces. Dios quiere dártelo. Por eso hoy nos estás escuchando, porque Dios quiere caminar contigo. Evita compararte con los demás. Tú eres un ser único e irrepetible, como lo decimos, ¿no? Evita compararte, evita pensar que porque él es mejor que yo, porque él tiene más que yo, porque él sí lo logró y no yo. Cada quien tiene conforme a lo que Dios nos tiene destinado. Así que tú no desees a lo del prójimo, ¿no? Sé feliz con lo que tienes, con lo que Dios te dio, y tampoco te menosprecies, porque tú vales mucho, ¿no? A lo mejor en el caminar mucha gente desde tu niñez te hizo sentir que no valías, que no podías, ¿no? Nuestros padres, ¿no? También esas palabras llegan a nuestro espíritu y se quedan ahí, ¿no? Entonces dice que a veces duele más una palabra que un golpe, porque esas palabras te las crees y creces con eso, que tú eres esto, que tú eres el otro, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, que tú eres un burro. Así nos decían antes, ¿no? Entonces, evítate ya pensar y hablar todas esas palabras, porque esas palabras sí llegan al espíritu, y esas palabras el enemigo las toma para seguirte hundiendo más. Y créeme que así pasa. Entonces solamente hay que tener paciencia. La paciencia de Dios es para darnos la salvación, y la salvación es aceptar a Cristo. Entonces hay que pensar hoy, desde hoy, en cambiar nuestro espíritu, que Dios lo limpie, que Dios lo liberte de todas esas cosas que hemos tomado en el camino, que nos merecemos estar como. Evítate pensar que te mereces estar como estás, sino tú mereces algo mejor para tu vida. Tú mereces otro espíritu, tú mereces otra vida, tú mereces que Dios te quite esa inseguridad, esos miedos, lo que no pudiste hacer
A lo mejor en el pasado lo puedes comenzar hoy y no lo hiciste por todas esas palabras que llegaron a tu vida y que te ataron, ¿no? Porque a veces esas palabras son como hilos, ¿no? De títere que te tienen atado y que no te mueves más y que dices, no, pues es que ya es para mí, yo ya no me merezco más. Pero Dios tiene para ti cosas mejores y hay que autorreflexionar, hay que pensar cuáles son nuestras insuficiencias, hay que verlas. Es como decíamos ahorita, ¿no? Algunas cosas que nos hacen entrar en inseguridades, vernos al espejo y decir y pensar cuáles son nuestras insuficiencias. Hoy quiere Dios que autorreflexionemos, que que veamos qué es lo qué es lo que está como atándonos a no seguir adelante, a no salir de ese lodo cenagoso, como decía la palabra, ¿no? Dios nos quiere sacar de ese pantano y mostrarnos algo, una versión mejor de cada uno de nosotros. Con Dios, pues Dios quiere que te quites esa arrogancia, que te quites ese orgullo, porque es muy peligroso en un camino de fe. Eso es muy peligroso porque te ata esa arrogancia, ese orgullo, esa falta de humildad, esa actitud de superioridad nos ata en este camino de fe, de conocer a Dios, porque hoy el mundo está muy mal. Entonces, si tú no caminas con Dios, también vas a andar en inseguridades, ¿no? Te va a dar miedo salir, te va a dar miedo que tus hijos salgan a la calle, ¿no? Porque hemos visto que muchos jóvenes, muchos niños están desapareciendo, pero cuando tú tienes fe en Dios, para ti hay seguridad en todo momento. No tienes miedo. Dios no te permite tener miedo. Entonces Dios hoy quiere que tú seas un nuevo ser, una nueva persona, que camines con fe, que camines con seguridad, porque Dios te va a quitar esa inseguridad. Es solamente, como decimos, vernos a nosotros mismos cuáles son nuestras insuficiencias. ¿Por qué no podemos salir del lugar donde estamos? ¿Por qué no podemos ser felices? Entonces, leer la palabra es importante porque esa es una exposición, ¿no? Que te alumbra la palabra y te saca de esa oscuridad en la que a veces estás. A veces la gente dice, no, pues es que yo estoy en la oscuridad y yo ya no hay para mí más. No, sí hay para ti más. Y no te preocupes, como vuelvo a decir, no te preocupes por tu pasado, porque Dios lo perdona. Jesús lo perdona, dio la vida por ti. Dios hizo ese sacrificio tan grande para que tú fueras perdonado, para que Dios olvide todos esos detalles, todas esas insuficiencias tuyas. Dios las va a perdonar y te va a hacer fuerte y valiente. Es solamente que tú te dejes moldear por Dios, porque pedirle a Dios que te dé entendimiento, sabiduría, discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que necesitas para caminar en Él, para llegar a Él? Es solamente eso que tú necesitas. Y Jehová es grande, es poderoso, es el Todopoderoso. Estar en la voluntad de Dios es lo importante, porque Él te va a enseñar ese camino de seguridad, donde
no tengas miedo de caminar, sino que Él te lleve de la mano. El no temer, eso es muy importante. Pues ojalá y esta plática el día de hoy nos haya ayudado mucho, nos haya lavado la mente y creamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que te quiere seguro, en un Dios que quiere impactar a tu espíritu, llegar hasta Él, tomar tu corazón y hacerlo de Él, de ese dominio de Dios. Y olvidar el pasado, como siempre decimos, ¿no? El pasado ya quedó atrás, olvidarlo. Lo que no lograste ya no va a poder ser. Entonces, hoy Dios quiere que tu corazón y tu espíritu sea restaurado. Hoy quiere Dios limpiarte ese espíritu, que sea como de carne, como lo hizo desde el principio, que quitar toda suciedad que hay ahí adentro y poder entrar a tu corazón y que tú creas en Él y que no te dejes llevar por los demás y que te quites todo miedo, toda desesperación, toda ansiedad, porque Dios puede libertarte hoy, esta mañana, de esa enfermedad que pues has caminado por muchos lados y no has encontrado la solución, y Dios te la puede dar hoy. Y como vuelvo a decirte, si tú empiezas a leer la palabra, Dios te va a sanar y tú ahí vas a encontrar la respuesta, porque Dios es la respuesta a todo. Él es el médico de médicos, Él es sabio, Él es inteligente y Él lo puede hacer esta mañana. Y bueno, pues debemos quitarnos todas esas palabras que nos hirieron, que nos dañaron desde pequeños, que estamos a lo mejor cometiendo nosotros esos errores con nuestros hijos, ¿no? Hablándoles cosas que los hacen sentir ahorita y a la larga insuficientes, que no valen, que ellos no pueden lograr nada. Entonces yo te insto desde si tú lo estás haciendo con tus hijos, si tú lo estás haciendo contigo mismo, evitarte esas palabras, porque esas palabras sí llegan y sí hieren, y siempre las traes ahí como una verdad, y no es cierto. Dios tiene lo mejor para ti, porque Dios tiene un camino de fe para ti grande y hermoso, lleno de luz. Entonces, evítate siempre, pues, esas palabras de que eres insuficiente, esas palabras que te llenaron de amargura, de ira, de rechazo, falta de perdón, esos abusos, ¿no? Que a veces cometemos con los demás, con nuestros propios hijos, los dañamos. Hay que evitarnos todo eso para poder lograr ser suficientes para Dios y que Dios nos ponga en alto con la cabeza levantada, porque para Dios vales mucho, y que te empieces a valorar hoy mismo y que te hables con palabras de amor, de valentía, de fuerza, con esa pedirle a Dios y creerle que Dios te va a levantar y te va a quitar eso que te estorba, porque Dios te quita lo que te estorba. Entonces hay que creerle a Dios, no andar por el camino. Si vamos a andar con inseguridades, claro, es normal, ¿no? Pero sabiendo que Dios al final esa inseguridad la va a convertir en voluntad, en fuerza. Nos va a dar esa seguridad para caminar en luz, que es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos seguros de Él, que no nos dejemos llevar por los demás, ¿no? De decir, no, pues es que Dios no existe, eso Dios no lo hace. No, sí. Tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer por ti. Jesús, el Espíritu Santo,
que hoy, como vuelvo a decir, el Espíritu Santo quiere llegar a tu corazón. Entonces, pues hoy Dios quiere que tú empieces a llenar ese corazón de humildad. Quiere que tengas un corazón arrepentido, un corazón que quiere ser perdonado, un corazón que necesita tener ese dominio para autorreflexionar qué es lo que ha hecho y ser limpiado y quitarte todos esos miedos, esa enfermedad que a lo mejor tienes por todas esas palabras que te hirieron, ¿no? Y que hoy no puedes perdonar, pero hoy Dios quiere llegar a ti para hacerte ese guerrero valiente, fuerte y esforzado para poder hacerlo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la enseñanza de hoy. Espero que hayamos aprendido mucho, que empieces a trabajar desde tu espíritu, queriendo que Dios te perdone, que Dios olvide todo ese pasado, que Dios te ayude a ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Dios es grande y misericordioso, y Él perdona y olvida. Y Dios quiere sacarte de esa adicción, de esos miedos, de esa depresión, de esa ira, de ese enojo. Quiere sacarte del lodo cenagoso, como dice. El día de hoy Él quiere ponerte en piso firme, en caminar en esos pastos delicados, como dice en su palabra. Y bueno, pues también el día de hoy, pues me gusta mucho siempre terminar con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una promesa dada por Dios, y Dios pues lo que promete siempre lo cumple, ¿no? Que nunca nos haga falta nada, no nos falte el pan de cada día, ¿no? A lo mejor físico o a lo mejor la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es vino, es vida, ¿no? Entonces, vamos a terminar con el Padre Nuestro, y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y bueno, también tenemos una lectura que es la oración de aceptación. Si tú está en tu corazón ahora, en este momento, si tú ya la hiciste, pues volvamos a hacerla para que todo ese mundo espiritual de maldad que nos quiera hacer menos, que nos quiera meter en inseguridades, lo escuchen, sepan que nuestro Dios, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, si está en tu corazón hacer esta oración, pues hazla con fe, con ese creer que Dios cambia las cosas, nos hace nuevas criaturas, nos perdona y quiere todo lo mejor para nosotros. Y cuando tú lo aceptas con fe, tu espíritu es limpiado, tu espíritu es guiado por Dios. No te permite, como dice aquí, caer en tentación, porque Dios te pone ese temor, ese espíritu de temor, para que tú seas pues una persona humilde, gentil con los demás, no hacerle daño a los demás. Eso quiere Dios. Entonces, si está en tu corazón repetir esta oración después de mí, pues Dios te lo va a agradecer, porque Dios está tocando a tu corazón y a tu vida para que tú lo dejes entrar, para que tú seas esa persona privilegiada que conoce a Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Y dice:
Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias porque ahora entiendo cuánto me amas y que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Sé que tú eres el único que puedes gobernar mi vida y cambiarla. Creo que estás vivo y que escuchas mi oración. Me arrepiento sinceramente, te pido me perdones, me ayudes a no pecar de nuevo y siempre confiar en ti. Amén, amén y amén. Y bueno, como siempre, pues vamos a finalizar con una oración, con peticiones para Dios. Si tú tienes alguna petición de oración, pues escríbemela en el chat y oramos por ti. Si no, pues oramos por Angélica, por Jessica, por Regina, por todos los que nos están escuchando en este momento, para que Dios guíe nuestras vidas, para que nos dé esa fuerza y esa voluntad para poderle abrir la puerta a nuestra vida y que Él nos moldee, que nos moldee como es su voluntad y que nos lleve a su reino, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no te preocupes por lo que estás viviendo en este mundo, en esta tierra, sino también empiézate a preocupar para después de tu muerte, en ese lugar santísimo a donde está Dios, a donde hay vida eterna, a donde te da esa resurrección espiritual. Ahí también comienza a preocuparte, porque no te pierdas conocer a Dios en esta época, en este tiempo. No esperes a morirte, y llegar al juicio final, ¿no? Y que por no haber escuchado, por no haber hecho caso, venga ese llorar y ese crujir de dientes que sí existe, porque existe la maldad y como decimos, existe un mundo espiritual de Dios y un mundo espiritual de Satanás, y sí existe. Entonces Satanás es aquel que te quiere llevar al mal para apoderarse de ti también. Entonces, pues yo te insto a eso, a que desde hoy empieces a conocer a Dios y no esperar a morirte, a decir, ay, bueno, pues ya se murió, ¿no? Ojalá y esté allá con Dios, ¿no? Porque allá también va a haber un juicio. No creas que la entrada va a ser fácil al reino de Dios, al reino de los cielos. No va a ser fácil. Entonces, desde hoy vamos a trabajar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder llegar a Dios y agradarlo y bendecirlo siempre por por todo lo que nos da. Y bueno, vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos, que te relajes, que veas a Dios desde ahí, desde tu corazón, y que pues también si tú quieres hacerle una petición en este momento, aunque yo esté hablando, Dios te va a escuchar, porque Dios está en este lugar. Jesús, el Espíritu Santo están en este lugar, créeme que sí, y ellos van a escuchar tu petición. Y entonces, pues vamos a orar a Dios. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque esa es tu voluntad, Señor. Ser ese Creador, Padre, de cada uno de nosotros. Quitarnos todo miedo, toda inseguridad para poder llegar a ti, Señor, a tu reino con esa fe que mueve montañas, Padre. Te doy gracias, Señor, por darnos este espacio, por darnos este lugar, con bendecirnos con luz, con teléfono, con internet, con esta palabra, Señor, que siempre viene de ti.
desde nuestro espíritu, Padre, para poderle hablar a los demás y también para que Vianney y yo, nuestra familia, estén conociendo de tu palabra, Señor, llevarla por obra, llevarla de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias por estar en este momento, por ser un instrumento tuyo, Señor, que trabaja desde tu espíritu, desde tu corazón, Señor, porque cada mañana, cada día yo me conecto a ti sabiendo que tú eres ese Dios Salvador, que tu Hijo fue el que dio la vida por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, para saber de tu poder, de tu dominio, de tu voluntad, de tu gloria, Padre, porque tú eres el Dios altísimo, el Dios que mueve montañas, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios eterno, el que provee, el Señor que santifica, el Dios que sana, el Dios que liberta, Señor. Ese eres tú, Padre, ese poder que tú tienes, Señor, desde que tú le diste aliento de vida a Adán y a Eva, Señor. Tú quisiste vivir con nosotros en la tierra y así estás hoy, Señor, viviendo en nuestro corazón, en esta tierra, en este mundo, con cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres ese Dios que está presente, Señor. En todo momento tú eres el Señor que nos recompensa, el Dios que nos hace justicia cuando tenemos fe, cuando creemos en ti, cuando nuestra fe no la mueve nada ni nadie, Señor. Cuando sabemos que tú estás ahí en nuestro corazón, en nuestro espíritu y que tú vas a hacer pues tu voluntad hacia cada uno de nosotros, porque tu voluntad es agradable y perfecta, como dice tu palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido por Angélica, porque tú le sigas dando fuerza, porque tú le sigas dando voluntad, porque tú te sigas mostrando en ella, Señor, mostrando sus dones, mostrando tu compañía, Señor, en ella, Padre. Que le des discernimiento y sabiduría para poder estar alegre, porque tú quieres corazones alegres, contentos en tu presencia, Señor. No importa que estemos solos, porque sabemos que tú estás con nosotros y ahí ya no hay soledad, Señor. Te pido por Angélica, porque la abraces, porque la llenes de tu amor, porque tú eres su esposo, su compañero, su amigo, su proveedor, Señor, ese Dios que hace justicia, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que estás con ella, que tú le has dado pensamientos de bien y no de mal. Tú le has dado pensamientos para discernir esa vida que va a llevar contigo, Señor. También te pido por Regina, te pido también por la familia de Angélica, porque lo sigas bendiciendo, porque lo sigas uniendo. Te pido por Eliam, por Jade, por su esposo, Señor, por esa familia que tú unes, Padre, que tú la pusiste, Señor, para cambiarle la vida de cada uno de ellos. Te pido por toda esa familia Costa, por la familia Velázquez, Señor, porque los bendigas, porque los guardes, porque sigan conociendo de tu palabra. Padre mío, te pido por Regina, que está en este momento aquí. Te pido por ella, por su esposo, por sus hijos, Señor. Te pido porque le des ese aliento de vida a cada uno de ellos, Señor, y que te conozcan, que sepan quién es ese Dios todopoderoso, quién es ese Dios que le habla a ella directo, ¿no? Aquí con sus primas, porque pues esto llega de sangre a sangre, Señor. Que sepa por qué te amamos, por qué te clamamos, por qué hablamos así de ti, porque tú quieres esta familia sanarla de algo, Señor. Tú quieres llevarnos a ese lugar santísimo. Te pido por ella, por su esposo, Señor, dale esa sabiduría, Padre, a su esposo para ser ese cabeza de hogar, Señor.
Te pido porque le muestres ese amor que tiene que tener para su esposa, para sus hijos, ese respeto, Señor. Te pido por ellos, porque los guardes, porque los bendigas, Señor, porque le pongas a Regina pensamientos de bien y no de mal, Señor, porque ame a sus hijos, porque, porque los respete, porque los guarde de todo mal, Señor, que ella sea esa madre que cuide de ellos, de su esposo, Señor. Dales ese matrimonio, Padre, sólido, fuerte, que sean unidos, Señor, que se amen el uno y el otro, Padre, como cuando se conocieron, Padre, desde que hasta la muerte iban a estar unidos, Señor, entre la salud y la enfermedad, en el bien y el mal, Señor, siempre estar unidos, Señor, que ellos comiencen a ser un ejemplo de vida para sus hijos, Señor, porque sus hijos los necesitan unidos, fuertes, con amor, que viven en unión, Señor. Te pido por esta familia, Señor, por la familia de Regina, Padre, por sus padres, por sus hermanos, Señor. Te pido porque los bendigas, los libertes, los liberes, los llenes de ti, los llenes de sabiduría y de amor, de paz, Señor, de libertad que viene de ti, Padre. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por Jessica, Señor, que está aquí. Te pido por su esposo, por ella, por su hija, Señor. Dale sabiduría, discernimiento, Padre, para poder llegar a ti, para poder conocerte, Señor, que se llenen de tu palabra, de tu amor. Líbralos de todo mal, Señor, bendícelos, Señor, no solamente a lo espiritual, sino en lo material, Señor. Quítales toda situación que esté entre ellos, que no los haga avanzar, que se pregunten qué es lo que pasa, porque no podemos tener más. Señor, yo te pido porque los bendiga, Señor, porque desde hoy a cada uno de los que estamos aquí, a Jessica, a su esposo, a su hija, Señor, tengas cuidado de nosotros, Señor. Te pido por Hermes, te pido por su mamá, Señor, que solo se tienen el uno para el otro, Señor. Te pido por Hermes porque le sane sus riñones, Señor, porque los doctores le digan que no tiene ninguna enfermedad, Señor, en su sistema, en los riñones, en el colon, en los intestinos, en todo ese sistema digestivo, Señor. Hazlo, Padre, un niño sano, porque él trae muchas cosas desde la niñez, tú lo sabes, Señor, muchas ataduras, muchos miedos, muchas inseguridades, Señor. Te pido porque tú lo levantes, porque ese joven vea a su madre, Señor, su madre también trabaja para él, solo se tienen el uno para el otro, Señor. Te pido porque lo llenes de salud, porque lo llenes de sabiduría, Señor, porque yo he hablado con ellos de ti, Señor, con su madre, que tú la llenes de bendición, Señor, de salud, Padre. También te pido porque la sanes, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, los que nos están viendo, los que nos van a ver. Tú conoces nuestro corazón, nuestros anhelos, que queremos sanar, de que queremos libertarnos, de que queremos, de qué inseguridades, Señor, vivimos, de qué miedos. Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestro regocijo, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Tú eres ese Dios que reina en nuestras vidas. Tú nos lavas con tu poder, Señor. Tú nos limpias, tú nos purificas, tú nos moldeas de acuerdo a lo que hay en ti, Señor, en tu corazón, en tu espíritu, Señor. Te pedimos que nos aferremos a ti, que confiemos en ti, que nos llenemos de ti, que a donde vayamos nos encuentremos, nos enseñe, Señor, a caminar en ese camino de paz, de amor, de luz, de verdad que viene de ti. Te pido por todos aquellos que están dudando en conocerte, en llegar a ti. Manda a tus ángeles
para que les hablen sobre de ti. ¿Cuál es tu dominio? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu fuerza, Señor? ¿Por qué tu motivación a llevarnos a ese lugar santísimo, Señor? Tu Hijo Jesucristo es el intermediario entre nosotros y tú, Señor, y Él dio la vida por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros queremos seguir siendo siervos tuyos, queremos llegar a ti, queremos llegar a ese Israel, nuevo Israel espiritual, y ser esas lámparas que llevan tu luz, llenos de entendimiento, de sabiduría, de gozo, de lealtad, de dominio propio, llegar a ti, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, porque tú cumplas, Señor, nuestras inquietudes, nuestros anhelos de nuestro corazón, que tú libertes, que tú sanes, que tú libres de todo mal, Señor, de toda ansiedad, de todo agobio, que nos quites de todo enojo, de toda ira, de toda incertidumbre, Señor, que nos sanes, los limpies de toda enfermedad, Señor, que nos perdones, Señor, que nos hagas olvidar el pasado, Padre, y caminar sin consecuencias ahora, Señor. Te pido que todas esas palabras que hemos vivido, Señor, desde nuestra niñez, si hay niños pequeños hoy, si aún nos duelen, Señor, esas palabras que nos dijeron, que nos moldearon a ser lo que hoy somos, Señor, límpianos, Señor, límpianos, sánanos, cúbrenos con tu manto sagrado, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Ser esos hombres y mujeres que hiciste a tu semejanza, porque eso pediste tú cuando nos hiciste, Señor. Gracias, Padre, por tu poder, por tu humildad, por tu amor, por tu paz, por tu abrazo, Señor, por tu poder, porque tu palabra tiene poder, Señor. Te pido porque llegues hasta el fondo de nuestro corazón y saques lo mejor de nosotros para poder llegar a ti, Padre mío. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de los que estamos aquí, por los que van a llegar a ver este video. Te pido porque nos llenes de tu espíritu, nos sanes, nos limpies ese espíritu que está sucio, que está lleno de basura, que está espinoso, que está lleno de piedras, que tú lo limpies, Señor, a través de este espacio. Gracias, Padre, por este momento, por este lugar. Gracias porque soy ese instrumento que utilizas para dar tu palabra, Señor. Gracias por voltear a verme, por perdonarme, por tener fe en mí, por creer en mí, y gracias por amarme. Te pido por mis hijos, bendícelos, guárdalos. Lo que pase hoy con Matías, pues va a ser tu voluntad. Te pido por mi esposo, Señor, porque tú llegues a su espíritu, porque tú lo limpies, porque tú lo libertes, lo sanes de toda enfermedad. Te pido por mis hermanas, por mis sobrinos, por Mario, que está hoy en el doctor, Señor, que tú le des nuevas noticias buenas, Señor, porque tú das las buenas nuevas, esas noticias buenas para cada uno de nosotros, y tú nos llenas de amor, Señor. Gracias por estas peticiones, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por todas estas personas que llegaron hoy a vernos, los que nos están viendo. Gracias, Señor, porque tú nos das todo para poder llegar a esos rincones, a caminar en tu palabra como lo hacían tus apóstoles, Señor. Y bueno, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes 10:30 con otra palabra viva y eficaz que viene de Dios para ti, porque te ama. Y dice en Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas
ni te intimides, porque Jehová tu Dios está contigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues Dios te bendiga esta semana, Dios te guarde. Ojalá Dios te encuentre tu espíritu y le abras la puerta para que pueda entrar a hacer de ti una nueva persona, una nueva, un nuevo ser, una nueva vida. Y ten la fortaleza y la fuerza para poder seguirlo. Y nada más a Él, porque Él solamente te dio salvación y perdón. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más pudo hacer ese milagro por ti. Y Dios te ama inmensamente y quiere quitarte toda inseguridad y todo miedo. Y bueno, pues primero Dios, nos vemos el próximo martes, 10:30. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de bendiciones. Bye.